Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Queridos hermanos, la fe que salva, esa fe que va acompañada de obras, pero que una fe sin obras es una fe muerta. Decía el apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe. El día de ayer se nos invitaba a ser esa luz del mundo. Cristo mismo nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en las tinieblas. Y en la medida que nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, en esa medida, pues estamos siendo luz del mundo. Ante un mundo que por vivir de espaldas a Dios, que quiere vivir sin Dios, pues viven en las tinieblas. Y los cristianos estamos llamados a ser luz del mundo. Y cuando somos esa luz del mundo, es cuando nosotros ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios consiste en primer lugar, cumplir sus mandamientos. El que me ama cumplirá mis mandamientos. Entonces, cuando tengamos dudas sobre cuál es la voluntad de Dios, pensemos, si alguien está pensando, qué sé yo, en abortar, pues revisa los mandamientos. Si hay un mandamiento que dice: no matarás. Si alguien, qué sé yo, tiene abandonados a sus padres, que no está al pendiente de ellos, pues revisa los mandamientos a ver qué dice sobre los padres: honrarás a tu padre y a tu madre. Estar al pendiente de ellos. Si tenemos duda de cómo debemos de amar, pues pregúntate, como nos decía el Evangelio del domingo: no puedes servir a Dios y al dinero. El amor a Dios se traduce en servicio a Dios. Entonces, ahí en los mandamientos vamos a encontrar la voluntad de Dios. En la Biblia, ahí vamos a encontrar qué es lo que Dios nos pide. En los mandamientos de la ley de Dios, hay gente que dice: Padre, me han dicho que si no voy a misa los domingos, que me tengo que confesar. ¿Usted qué dice? Pues yo les respondo a la gente: no es al gusto de cada padre, es qué es lo que manda el magisterio de la iglesia. Es decir, en este caso, pues hay un mandamiento que nos habla sobre asistir a misa todos los domingos y días de fiesta. Entonces ahí viene cuál es la voluntad de Dios. No se trata de a ver qué se le ocurre a cada padrecito. Entonces ahí es donde vamos a encontrar la voluntad de Dios, en los mandamientos de la ley de Dios y en los mandamientos de la ley de la iglesia. Y también en el magisterio de la iglesia, ahí vamos a encontrar sobre dudas que se tenga, ¿verdad? A ver, ¿qué dice usted, padre, sobre este tema? ¿Qué dice sobre el matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Qué dice usted sobre la eutanasia? ¿Qué dice usted sobre el aborto? Ve lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica.
Ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, esa es la voz oficial. Porque luego hay gente que anda buscando a ver qué padrecito le da la razón. O qué padrecito despistado anda diciendo pues lo que quiere escuchar la gente, ¿verdad? Hay que tener cuidado, y esto ya lo decía el Papa Benedicto, no se vale que con la autoridad de la Iglesia Católica anden diciendo lo que no dice la Iglesia Católica. Así que en el Catecismo de la Iglesia Católica vamos a encontrar lo que Dios nos pide, en este caso, en nuestra conducta. En el Catecismo de la Iglesia Católica está el resumen de qué es lo que debemos de, qué sacramentos debemos de recibir. Viene la moral, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos de creer. Ahí viene lo que tenemos que hacer. Así que el hacer la voluntad de Dios nos lleva incluso a ser parientes de Jesús. Mi padre, mi madre, mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pues pidamos al Señor, queridos hermanos, que nos ayude a poner en práctica la palabra de Dios. Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Les deseo que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.